Bueno, buenos días, siendo hoy las 8:31, entonces damos inicio a nuestro taller. Teníamos programada la charla, el encuentro sincrónico del 1 de agosto a las 8:30. Tenemos una reflexión. El estar aquí nos enriquece porque nadie sabe tanto como todos nosotros juntos. Felicitaciones pues por estar con nosotros, por compartir con nosotros en esta mañana. Pretendemos entonces como objetivo compartir las inquietudes en torno al taller 1, realizar el saludo y la reflexión, el taller 1 de inquietudes y contarles de la biblioteca virtual con la base de datos. Esta es pues la pretensión que tenemos para esta mañana. Vamos a dar entonces un repaso general por el taller 1. En este taller decíamos que era para 4 integrantes. Los equipos entonces lo conformaban de manera libre y para que pudiéramos hacer un trabajo colaborativo y cooperativo. Sabemos que un equipo con trabajo colaborativo y cooperativo es aquel en el que nosotros podemos fortalecerlo a través de las habilidades que cada uno tenga, de esas inteligencias múltiples que cada uno pueda poner entonces al beneficio de los demás integrantes del equipo. Eh, También era importante recordar que lo hacíamos de libre elección, que lo podíamos hacer en forma interdisciplinaria, que no necesitábamos que fuéramos pues del mismo programa o de la misma facultad. Lo bonito es que la diferencia nos enriquece. Teníamos entonces como instrucciones hacer lo primero una lectura muy consensuada de la primera unidad, en especial pues lo relacionado con las prácticas comunicativas y los escenarios donde el discurso oral y escrito cobran sentido, ¿cierto? Donde pudiéramos nosotros interpretar, que pudiéramos tener en cuenta todo el contexto desde lo cultural, desde lo social, desde lo literario. Y ya luego entonces empezar a realizar un mapa conceptual con los temas de la unidad 1, donde pedíamos que tuvieran en cuenta esos intereses comunicacionales que se expresan en la unidad, ¿cierto? Donde tuviéramos en cuenta, para la elaboración de ese mapa la guía que aparecía en la unidad, teniendo en cuenta que íbamos a identificar los elementos y las competencias que desarrolla la comunicación, la ética del lenguaje, los medios de comunicación, los recursos informáticos, la lectura crítica de los contextos como el social, el cultural y las TIC. Las TIC sabemos que son las tecnologías de la información y la comunicación. También teníamos como pretensión hacer esa distinción entre los contextos reales y virtuales. Entonces, además, para ese mapa, damos la opción de 2 lecturas en inglés. Estas 2 lecturas tienen como fin potencializar esa segunda lengua que todos debemos manejar y que si ustedes no son expertos en inglés, pues yo sé que con el solo hecho de ustedes ponerlas en un traductor van a tener elementos que les va a ayudar a ir cogiéndole pues como esta potencialidad. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de un mapa conceptual para que ustedes lo distingan de los demás graficadores del conocimiento. Si ustedes entregan los meros cuadros solitos, quiere decir que es un graficador igual a otro, que no es un mapa conceptual, porque el mapa conceptual, su palabra lo dice, empieza en forma jerárquica a desarrollar ideas a través de conceptos, de palabras claves que me permitan a mí expresar el conocimiento, pero que esos conceptos deben ir
unidos a través de unos conectores. Miren las palabritas que están fuera del rectángulo. Entonces, son las palabritas que llamamos conectores y que unen la idea, la primera con la siguiente, para que se vaya fortaleciendo el discurso y tenga de esa forma entonces conexión, tenga coherencia, tenga pertinencia, esté en consonancia con el título central y con el tema central, que en forma jerárquica, o sea, en orden, de definir ese concepto, de extraerle unas características, de llevarlo a un contexto, de llevarlo a unos ejemplos, es donde nosotros vamos entonces dándole esa creatividad, ese sentido, esa pasión al tema que estamos desarrollando. Entonces, ustedes en el ejemplo que tenemos ahí observan, por decir algo, las técnicas de expresión grupal. ¿Qué son? Entonces ya es un conector que tenemos. Dice que mejoran la expresión oral. Y son, miren que vamos uniendo. Entonces, ¿cuáles son? Son el foro, son las estrategias de aprendizaje, son los controles de plagio y propiedad intelectual. Y empezamos que es el foro. Entonces, ya el foro tiene como conector el intercambio de información en la exposición grupal, tiene como conector la preparación. Recuerden que las inquietudes al final, yo ahorita con todo el cariño les voy a ir solucionando cada una de sus inquietudes. Eh, Vamos entonces a ver en esta parte también que terminemos la idea en forma sólida para que nos permita entonces tener digámoslo, una radiografía clara de lo que pretendemos decir. Aquí, por ejemplo, en este espacio queríamos decir qué era el foro, cómo se preparaba, cómo se comunicaba y para quienes podía pues, interactuar esta parte. Judith, Judith, quisiera escucharte. ¿Tenías una inquietud? En este momento observan la pantalla, observan el... Buenos días, Judith.
Listo, ahora sí. Cualquier cosa, si no me escuchan, si no visualizan, agradezco que me vuelvan a hacer el gritico. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a volver a visualizar el ejemplo del mapa. ¿Listo? Entonces, iniciamos con un título. Luego ese título, entonces lo vamos a unir a través de conectores. Lo vamos a empezar a desarrollar. Estoy viendo que se debe tocar los fútbol. Hermosas. Pero entonces ustedes me van a prometer que van a desactivar allá su audio para que puedan. Que yo, el Laura. La garganta. Bueno, les voy a pedir el favor que ustedes allá me van a desactivar el micrófono para que puedan escuchar mejor. Gloria y Judith me van a desactivar por favor un ratito el micrófono para que puedan escuchar. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejemplo del mapa. En el mapa, miren que un mapa conceptual se diferencia de los demás porque, como su palabra, su nombre lo indica, es a través de conceptos, de palabras claves, que empezamos a desarrollar un tema, como en este caso, técnicas de expresión grupal, lo empezamos a desarrollar en forma de orden, o sea, cuál es el concepto, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características, si tiene ejemplos, lo vamos llevando a ejemplos y lo vamos uniendo a través de unas palabritas claves que se llaman conectores. Si no tienen estos conectores, no cumple la función que tiene la técnica de mapa conceptual. Sería otra clase de gráfico, de graficador del conocimiento. Entonces, mire qué rico, uno se va yendo con toda la alegría definiéndolo. En este caso, técnicas de expresión grupal, ¿qué son? Que mejoran la expresión oral. ¿Y cuáles son? Serían el foro, serían los controles que existen para el plagio y las estrategias de aprendizaje. Nos iríamos diciendo que qué es el foro. El foro y vamos viendo el conector, que es el intercambio de información en la exposición grupal. ¿Con qué lo vamos a unir? Seguimos en orden, en forma jerárquica, definiéndolo, o sea, ya vamos a ver cuál es la preparación que hacen los seres humanos y que se comunican. Y tenemos otro conector que dice de forma, de cuáles formas se pueden comunicar los seres humanos, de forma oral, de forma escrita, y además, para la eficiencia de la comunicación, este foro parte de conocimientos verbales escritos, hay interpretación y hay interacción, y hay conocimientos socioculturales, ¿cierto? Entonces, así de esta manera agradable, que vayamos contándole a las personas ese saber que queremos expresar y es lo que pretendemos pues con esta unidad 1, hacer este mapa conceptual y poderlo llevar pues a feliz término. Siempre recuerden, debe haber conectores entre concepto y concepto para que pueda cumplir con la técnica de mapa conceptual. Sigamos con nuestro taller 1. Entonces ya vimos esta partecita de construir el mapa y de llevar a la aplicación también estas dos lecturas en inglés. Si no manejamos el inglés, vayámonos a los traductores. Estoy segura que mucho aprenderán con el solo hecho de intentar empezar a acercarse a esta lengua. Luego, como segundo, teníamos visitar la base de datos de la biblioteca, ubicada en el menú del curso. Entonces, ustedes cuando ingresan al curso, por lo general la tienen antes de ingresar al menú general, ¿cierto? A algunos de ustedes me les aparece en este menú del curso. A otros me les aparece justo cuando ingresan a la página. Cuando ingresamos a la página, ustedes la tienen, mírenla acá. Entonces, bases de datos institucionales.
con este nombre, nos acercamos, le damos doble clic, ingresamos. Miren, aquí tenemos una riqueza enorme que nos obsequia la universidad en esta base de datos, y es que son recursos confiables. Ya ustedes buscar en Rincón del Vago, en tareas.com, en Wikipedia, son recursos que no son de alta calidad académica porque no tienen control de la producción, de toda esa información que allí se está hospedando. Pero estas bases de datos, que por lo general son con revistas indexadas, son categoría número uno en lo académico, eh, tienen un costo para la universidad, más no para los estudiosos. Para ustedes, para nosotros los maestros, es gratis. Ustedes simplemente, cualquiera de estas, que ustedes le den clic, les permite encontrar el tema que quieran, ver el artículo, bajarlo, tenerlo. Ustedes todo lo que quieran encontrar, simplemente lo hacen. Por decir algo, comunicativas. Miremos a ver qué nos sale con comunicativas. Cuando aquí diga comunicativas. O dejémoslo con competencias, a ver qué nos sale. Competencias argumentativas, para que miremos a ver eh, lo fácil que nosotros buscar en estas bases de datos confiables, gratuitas. Entonces miren, aquí simplemente empiezan a decirnos dónde están todas estas palabras que nosotros como claves queramos encontrar. Aumentar la lectura y la escritura en estudiantes de formación docentes. Entonces, por ejemplo, esta es una lectura que a ustedes les puede servir. Busquemos qué más hay con competencias, discurso político, otros medios de comunicación, comunidades por redes informáticas, competencias comunicativas. Miren, por ejemplo, competencias comunicativas, y resaltan la propositiva y la argumentativa, ¿cierto? Entonces ya ustedes le dan clic y se van. Miren, aquí les da todo el contenido que tiene, que va en la unidad 1, que va en la unidad 2, que va en la unidad 3. Entonces era simplemente ustedes visitarla y tomar de estos temas. Cualquiera de estos les sirve. Si encuentran otros más completos, qué rico. Aquí miren el que encontramos tan interesante. Entonces simplemente ustedes acceden a él, a ver qué es lo que tiene esa unidad 1, qué es lo que les está resaltando, y entonces en esta unidad uno les dice que conceptos claves para el aprendizaje, y empiezan a mirar a ver qué es lo que a ustedes les puede servir, en qué parte están esas competencias que le hablan allí, de lenguaje y pensamiento, y que ustedes quieran entonces tener en cuenta para el punto que les solicita esta actividad, ¿cierto? Entonces, era simplemente pues como decirles lo fácil que es que nosotros tratemos de ingresar a esta base de datos de la universidad. Entonces nos dice ese segundo aspecto, que visitar la base de datos de la biblioteca, ubicar en el menú del curso, elegir dos temáticas en competencias comunicativas y presentarlo en una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Miren, una lluvia de ideas ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran relacionarlo. Lo importante es simplemente uno empezar desde un título y empezar a hacer chispazos de ideas para donde usted los quiera generar a la luz de estos temas que le están pidiendo. Entonces, si usted encontró el que acabamos de ver de las competencias propositivas, listo. Entonces, aquí en la mitad simplemente hay competencias propositivas, y empezamos a contar qué son esas competencias propositivas. Y lo empezamos a diseñar con los gráficos que nosotros queramos, en la forma que nosotros queramos. Algunos teóricos dicen que lo importante es que una lluvia de ideas tenga siquiera de 50 a 60 ideas, ¿cierto? Yo no les estoy poniendo límite. Usted me puede entregar 30, 20, 10, pero que yo vea que ahí está como el compendio, que lo que usted quiere expresar, de verdad si está sólido, de verdad si está relacionado con el contexto, de verdad uno ve que hubo empoderamiento temático por parte del equipo o a forma particular,
y que realmente la esencia sí la estamos percibiendo y que al leerlo uno diga, esto provoca, este escrito llama, este escrito realmente sí vale la pena. Y esto es lo que yo les pido que ustedes tengan en cuenta. Eh, Asignarle un orden a la lluvia de ideas es fácil, simplemente empezamos con el título y nos vamos como las manecillas del reloj, nos vamos contando la historia en este orden y la vamos organizando a medida que ya tengamos todo lo que queremos expresar. Estas lluvias de ideas son fundamentales cuando ustedes trabajen en equipo. ¿Quieren hacer un resumen? Empiecen. Somos cuatro, que Tatiana, que Claudia, que Luisa, que María, listo. Entonces, Tatiana, ¿qué dice acerca de este tema? Y vamos contando aquí. ¿Qué dijo Tatiana? ¿Qué dijo Claudia? ¿Qué dijo Luisa? ¿Qué dijo Melissa? ¿Ven? Entonces, así no hay fuga de ideas en los equipos. Y luego esas ideas son las que se unen para hacer el todo de un trabajo en equipo. Esto es fundamental. Yo estoy segura que todas estas técnicas que les quise dinamizar en este primer taller es porque me les va a servir a través de toda su carrera. Que ahora las ven un poquito difíciles porque es la primera vez, pero estoy segura que le van a coger el hilo porque son muy interesantes para trabajarlas. Luego entonces miramos el tercer aspecto del taller, que era elegir uno de los siguientes artículos. Tenemos 3 artículos, ¿cierto? En esos 3 artículos entonces nos daban el de preguntas para mujeres, que es el manifiesto contra el antifeminismo. Es un artículo corto de hoja y media, es un artículo interesante. Ustedes no se los cuento porque pues les quito la gracia de provocar en ustedes la alegría de leerlo. El segundo es Provocamos esto. Es un artículo que miren que es agradable, es simplemente 2 hojitas que nos piden. Y tenemos un tercer artículo que de aquí se me escapó, ya mismo se los encuentro. Era el de Preguntamos esto y el de mmm, el rostro que nos vamos construyendo, las preguntas a las mujeres y provocamos esto. Ese me había escapado el de provocamos esto. El de preguntas, el de provocamos y el rostro que nos vamos construyendo. Estos 3 artículos que no pasan de 2 hojitas cada uno es simplemente para que el equipo lo mire y diga, listo, yo quiero elegir el rostro que nos vamos construyendo. Otro del equipo dirá, no, a mí me gusta más la pregunta a las mujeres del manifiesto contra el antifeminismo, o otro dirá, ¿por qué no provocamos esto? Es sencillo. Si el equipo se pone de acuerdo y hay consenso y supongamos que eligieron el rostro que nos vamos construyendo, entonces los 3 o los 4 del equipo realizan una fichita que ya les voy a contar, y en esa ficha simplemente es que ustedes allí consignen unas 2, 3, 4 o 5 técnicas que le apliquen en el artículo, en el resumen que le van a hacer a la ficha de este tema que han elegido. Van a tener en cuenta de esas 22 técnicas de lectura crítica que nos regala Daniel Casani, van a aplicar, por ejemplo, un mínimo de 4 o 5 de las 22. Las, no tienen que hacer las 22 técnicas. Solamente que uno vea en el artículo que usted aplicó 5 técnicas como mínimo. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente ustedes cogen la ficha, ¿cierto? Aquí yo les envié 2 fichas y precisamente en una ficha les quise contar que era un resumen para que ustedes puedan hacer felizmente el resumen del tema que ustedes quieran.
Entonces, supongamos que usted quiso realizar la del tema de preguntas a las mujeres, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que usted hace? Simplemente tome los datos bibliográficos, tome de dónde fue extraída, de qué país, de qué ciudad, en qué fecha, después el título y empiece simplemente a contar con sus palabras. Sabemos que todo resumen es una apreciación personal, pero que debe de ir también apoyada en un teórico o en teóricos que avalen esa temática que yo estoy desarrollando. Entonces simplemente traigan aquí a esta ficha la dinamización de ese tema que ustedes eligieron. Empiecen a contar el tema con todas sus bondades, con todas sus limitantes. En un ensayo ustedes saben que podemos utilizar la creatividad que queramos para igual contar con fidelidad lo que quiso decir el autor, pero también ir proponiendo, ir criticando. Luego entonces miremos en esa misma ficha que después del resumen que queremos mostrar de ese texto, todo ese resumen que queremos mostrar, hay una parte muy importante que es la hipótesis o la tesis o ideas centrales del texto. Entonces buscamos, en este caso aquí nos dice que la tesis fue el feminismo como poder defensor de los derechos de las mujeres, o que el feminismo criticado tanto por el género masculino como femenino, y luego nos pide unas palabras o expresiones claves que hayamos encontrado a través del texto. Aquí nos dan qué es el antifeminismo, qué son los derechos, qué es el feminismo. La parte que más me gustaría ver en ustedes en este texto, fuera de ese mensaje, de todo ese resumen, son las observaciones personales y la interpretación. Aquí en esta partecita yo sí me voy a atrever a pedirles el favor que si son cuatro en el equipo, si son cuatro en el equipo, serían cuatro apreciaciones personales o esa interpretación que yo esperaría. O sea, yo quiero que si hay cuatro integrantes, entonces me regalen un párrafo por integrante y que debajo del párrafo esté el nombre, párrafo por integrante y el nombre de quien lo está contando. ¿Por qué me gustaría esto? Porque entre los cuatro hicieron toda esa gama bonita del resumen y cada uno aportó desde su experiencia, desde su nivel de criticidad, desde su objetividad, desde lo que leyó, desde lo que lo interpretó, todo ese bagaje bonito, toda esa riqueza de producción intelectual, ya la narraron en el resumen, pero ya ese encuentro suyo con el autor es lo que yo quiero ver resaltado, que usted entre en una reflexión y diga, bueno, entonces ahí es donde yo veo visualizadas más que todo esas técnicas de Casani. Recuerden que entre esas técnicas está el mundo con el autor, nos dice cómo fue el acercamiento del autor con lo que quería expresar, cómo fue el lenguaje que él utilizó, cómo fue esa coherencia para hilar el discurso, cómo fue esa pertinencia en contexto de lo que quería expresar, de lo que se analizó, de lo que felizmente concluyó el autor, si hubo esa empatía de usted como lector con el autor, si usted en ese contexto donde ve que se realizó el escrito, usted ve que tiene una coherencia y una consonancia con todo lo que usted visiona acerca de ese tema, con todo lo que usted puede opinar, con todo lo que usted puede regalar como riqueza intelectual, o si al contrario, si usted ve que el lenguaje no fue ameno, que no fue provocativo, que no fue dinamizado a través de riqueza
de riqueza, digámoslo así, en contexto, de tal manera que eran términos muy altos, muy rebuscados, que no estaban iguales como para un público en general, sino que eran para un público más exquisito a nivel de preparación. En fin, es ese encuentro maravilloso de usted como lector con ese autor. Es saborear esa riqueza que usted encontró, pero además la que usted puede producir en torno a ese bagaje que trae, que encontró, que visionó y que le inquietó. A uno, si el texto no lo inquieta, perdió el tiempo, se lo digo de corazón. Pero si el texto a usted lo dejó con un sabor de preguntar, de saber más allá, de construir algo más, de regalar su propia creencia, de compararla con su entorno, tanto personal como laboral, como social, como cultural, como político, como mirar todas esas costumbres que giran en torno a ese tema y que usted puede tener la alegría ahora de tener ese encuentro y poderla dinamizar. Entonces, esto para mí es supremamente interesante. Aquí es donde yo les voy a leer a ustedes ese potenciar sus competencias. Miren que esas competencias comunicativas son fáciles, es decir, cuando yo estoy interpretando es porque recordé el tema, porque hilé todas esas ideas que querían contarme. Cuando estoy diciendo que también me gustaría en consonancia con el autor ir más allá y le agregaría al texto esto y esto, o le cambiaría al texto estas ideas por estas, o entraría a jugar desde esta perspectiva, ya usted está desarrollando la competencia propositiva, ¿cierto? Y cuando dice, y cambiaría esto porque encuentro como razones fundamentales o de peso, que estas ideas se pueden desarrollar de esta forma, ahí usted está desarrollando su competencia argumentativa, porque está dando razones y las está dando a la luz de la criticidad, las está dando a la luz del razonamiento objetivo, las está dando a la luz de riquezas intelectuales, las está dando a la luz de avales teóricos anteriores. Esto es lo que queremos desarrollar a través del curso. Ya en los foros siguientes ya es, es esta parte, es entrar a mostrar estas competencias, que ustedes las vayan afinando, que vayan refinando el discurso en torno a que no vamos a ingresar a un foro y decirle, Luisa, tu aporte está muy bueno, Claudia, me encantó tu aporte. No, ahí vamos a entrar ya es con razones de peso a dar ese argumento sólido de por qué ese escrito tiene ideas fundamentales, tiene apreciaciones interesantes, tiene aportes que al grupo nos va a hacer crecer y enriquecer. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes en torno a este tercer aspecto. Entonces, simplemente decimos que los criterios de valoración vamos a tener en cuenta entonces el estilo APA. Ustedes saben que en APA no se escribe pie de página, sino que se hace referencia al interior del texto. Entonces, por ejemplo, yo vengo diciendo aquí que la gramática, que las competencias, que todo esto son muy interesantes y yo quiero apoyarme en un teórico, entonces digo, en palabras, supongamos, en palabras, debo siempre anotar el apellido del autor, entonces en palabras de López, coma, supongamos que se llame Gabriel, ¿en qué año dijo él esto? En el 2014, siempre debemos apoyarnos según APA, en 5 años hacia atrás como mínimo, pues a veces si necesitamos un teórico de años más atrás, pues justificamos por qué, ¿cierto? Entonces supongamos que
que vamos a contar ahí, que vamos a apoyarnos en un autor, entonces decimos en palabras de López, coma, G. Punto, y ya el año en que viene decimos lo que traíamos en el discurso. Aquí veníamos diciendo algo bonito, en palabras de López, mira, quito, Gabriel o Gustavo, de 2014, afirma que la lluvia de ideas y la ficha de lectura construida durante el ejercicio posibilitará el desarrollo de competencias comunicativas y propositivas. Miren, así de esta manera yo no voy a darle rienda suelta al plagio porque estoy afianzando, estoy referenciando, estoy avalando lo que estoy escribiendo y lo estoy haciendo a través de estos teóricos que me pueden dar luces, que me pueden ayudar. Todo lo que yo traiga de otros escritos, sabemos que son préstamos intelectuales, son producciones que son de otras personas y por lo tanto entonces la debemos referenciar para no entrar nosotros en plagio. De esta forma, entonces, cuando es algo directo que vamos a tomar, que debe de ir entre comillas, ahí sí lo debemos ajustar o referenciar, entonces con el autor, como les dije ahorita, la inicial del nombre, el año y la página. Cuando yo hago un texto encomillado, debo tener en cuenta que también debo escribir el número de la página de donde tomé ese párrafo o esas palabras que necesitaba textuales. Lo demás, cuando no va entre comillas, yo puedo hacer lo que se llama un parafraseo, que es simplemente leer lo que otro escribió y yo lo cuento con mis palabras, pero debo referenciarlo así como se los dije ahorita. Según Jiménez, M. Marcos, decía en 2014, supongamos 2013, dice que el lenguaje es la riqueza más fina del ser humano porque permite unas relaciones interpersonales muy dinámicas, muy atractivas y posibilitan una sana convivencia. ¿Ven? Entonces, él dijo algo parecido a lo que yo dije con mis palabras, pero yo ya parafraseé y no cometo plagio porque ya lo referencié. Y dije en palabras de quién, o según él, o a través del concepto que define otro apellido, Marín, L. Luis, en el 2010, afirma que las competencias comunicativas potencializan el interactuar humano porque lleva a tener posibilidades de encuentros más cercanos, más asertivos, más agradables, que propician una interrelación dinámica a través de la amabilidad, el respeto, la tolerancia, el aprender a convivir en la diferencia. ¿Ven? Entonces estas maneras son las que yo quiero que ustedes vayan tomando para que vayamos aplicando esas normas APA y no vayamos incurriendo en plagio. Esta actividad la entregamos entonces por la herramienta actividades. Yo estoy segura que ustedes en su curso tienen su herramienta actividades y ya me salí de la página, pero estoy segura que ustedes sí han abordado ya en el menú del curso la herramienta actividades, que es en la misma parte donde tomaron este taller. Cualquier cosa, tenemos aquí registrado que va hasta el 12 de agosto. Yo les pido el favor, si de pronto por algún inconveniente de fuerza mayor el equipo no la puede enviar en esta fecha, por favor me regalan la justificación y yo les recibo la actividad a través del correo del curso. Cuando ustedes trabajen en equipo y tengan que montar sus actividades en la herramienta, en esta herramienta, y me perdonan la redundancia, en la herramienta actividades, igualmente ustedes
deben de hacer ingreso o montaje de la actividad en forma individual. Eso sí, con la portada, todo trabajo escrito debe llevar una portada con normas APA. Yo les voy a regalar un ejemplito. Este fin de semana les mando un ejemplo de portada con normas APA y ustedes realizan ese ingreso individual nombrando en su portada a los demás integrantes del equipo para que ustedes puedan obtener la realimentación y la nota, porque si lo envía uno solo, después la plataforma al docente le posibilita la oportunidad no más de ingresar la nota manual, pero no que ustedes obtengan la realimentación a través de la herramienta. Entonces, por eso les pido ese favor. Bien queridos, bien responsables, bien puntuales. Me refiero a que podemos recibir después del 12 con motivos de fuerza mayor, pero si no los hay, no lo dejen para la última hora. Siempre que uno deja en este caso el 12 de agosto, entonces la plataforma va a colapsar, ustedes como están estresados no les da el enlace, se les cae internet, se perdió el archivo, el computador no quiso prender. Todas estas cosas nos pasan porque la ley de atracción funciona de esa forma. Si yo estoy tranquilo, con seguridad por ahí el 9 o el 10 que monte la actividad, nada pasa. Y si la dejamos para el 12 y casi a las 12 de la noche, algo no funciona. Entonces, por eso yo les invito a que no se dejen coger del tiempo, a que se repartan entre el equipo, miren cuáles son las habilidades del uno, cuáles son las fortalezas del otro, y según esas fortalezas, según esos aportes que es colaborativos, entonces repártanse funciones, repártanse tareas, construyan para todos. Si al uno le tocó indagar esto y esto, entonces luego busque la manera de socializárselo a los otros tres compañeros, que todos queden con el mismo conocimiento, pero que si yo tengo más habilidad para redactar, entonces yo soy la que finalmente tomo la lluvia de ideas de todos y la voy a hilar, ¿cierto? Hilo el discurso, lo uno a través de párrafos que tengan riqueza en coherencia, en pertinencia, en cohesión, en consonancia. Y para eso también les voy a regalar unos conectores para que ustedes con esas palabritas unan los párrafos entre sí y les queden discursos más atractivos. Y muchachos, todos los éxitos con esta actividad y paso entonces a desarrollarles entonces las inquietudes que tenían para esta mañana. Espero que esta agenda que les había presentado ahorita, de esta reflexión, el estar aquí nos enriquece porque nadie sabe tanto como todos nosotros juntos. Yo los felicito por este rato, por haber invertido en ustedes, por haber iniciado sus estudios. No hay nada fácil en la vida y entre más difícil, yo estoy segura que con más ganas ustedes van a saborear el éxito. Yo sé que a través de estos equipos hay historias de vida muy interesantes, unas más fáciles que otras, otras más difíciles. A todos siempre nos llegan unos días de oscuridad y en esos días de oscuridad es donde ustedes no pueden decir atrás. Aquí lo bonito es la permanencia, que ustedes se sostengan, que ustedes tengan ese coraje de luchar contra las adversidades, de luchar contra las tristezas, contra las angustias, contra las pérdidas afectivas, contra las pérdidas económicas, contra todas las inquietudes que tengan en su espacio laboral, para que ustedes salgan adelante. Siempre cuando estén en la adversidad piensen que con más ganas es que ustedes necesitan recuperar fuerzas para sobreponerse. Cada vez que estén a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, sentadas frente a este equipo y su familia durmiendo, piensen que vale la pena invertir para ellos, por ellos y con ellos. Entonces yo los invito a que ante los obstáculos ustedes no digan no, sino que avancemos con más ganas. Voy a escuchar entonces las inquietudes de ustedes.
buenos días. Yo soy Tatiana, tengo una inquietud.